Buen día, padrinos y madrinas. Estoy muy contento de compartir con ustedes una reflexión sobre el Evangelio de hoy, que toca una vocación muy importante para la Iglesia Católica y que es la vocación de San Mateo, el cual fue apóstol y fue evangelista. Escuchemos con atención el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, este evangelio toca un punto muy importante. Yo creo que para poder entender la riqueza de esta palabra hay que ubicarnos en lo que significa ser cobrador de impuestos. Estamos en la tierra santa, la tierra que Dios entregó al pueblo elegido, y en este momento los romanos la han conquistado, son los invasores, la tienen sometida. Y entonces los romanos, gente muy inteligente, muy astuta, han inventado algo que se llama cobrador de impuestos. ¿En qué consiste? Son hombres judíos cuyo trabajo, cuya tarea es cobrar impuestos. Pero aquí viene la clave interesante. Los romanos les han dicho a los cobradores de impuestos: tú me tienes que dar tanta cantidad de dinero mensualmente. Mensualmente te comprometes a darme esta cantidad y lo que acumules de más es para ti. Es una forma astuta para que estos cobradores de impuestos exploten al pueblo y se vuelvan gente servil al Imperio Romano. Y efectivamente en estos hombres afloraba esa ambición, esa explotación, esa codicia, ese aplastar a los propios hermanos. Exigían altas sumas de dinero a los pobres, precisamente, ¿verdad? A los pobres, la gente más desprotegida, la gente en una situación de carestía, en una situación de suma pobreza, tienen que pagar impuestos. Es algo triste. Por supuesto, estos cobradores de impuestos se convierten en gente no deseada, en gente repudiada. Son nuestros hermanos de sangre y sin embargo se han vuelto traidores. Nos cobran altos impuestos y este dinero va a parar a las arcas del Imperio Romano. Una situación muy triste, una situación que, por qué no decirlo, se conecta mucho con lo que vivimos hoy en nuestros días, ¿verdad? La explotación del pobre, el abuso de grandes masas de población por gente rica. Vivimos en un mundo donde se da esa polarización. Los pobres cada vez más pobres y los ricos pues que nadan en abundancia, ¿verdad? Es impresionante ver cómo hay ricos que en pocos minutos pueden ganar miles de pesos y como un pobre con su trabajo sacrificado, con su esfuerzo de todo el día, gana una miseria. Esa situación que hoy vivimos en estos tiempos, que nos preocupa, que nos lastima, que afecta a mucha gente en el Imperio Romano, está viva a través de esta gente que son los cobradores de impuestos. Mateo es un cobrador de impuestos y Mateo es un hombre señalado, es un hombre repudiado, es un hombre marginado, es un hombre que no es aceptado por la gente de su propia raza. Y justamente pues Jesús
lo llama a ser su discípulo, a ser su seguidor. Y además, pues comparte la mesa con él. Y entonces viene la reacción de mucha gente que no entiende, mucha gente que dice, ¿cómo es posible que este hombre tan señalado, tan malicioso, que explota a los propios hermanos, se siente a comer con Jesús? Y entonces Jesús nos da una lección hermosa, una lección que vale oro. Y Jesús dice, he venido a llamar a los pecadores. Y surge una palabra muy importante. Dice Jesús, no quiero sacrificios, lo que quiero es misericordia. Esa palabra es una palabra central en el Evangelio. Misericordia es una palabra que en hebreo, según nos enseñó el Papa Benedicto XVI, viene de una palabra, un término hebreo, que es el término rajamim. Rajamim significa entrañas de madre. Misericordia es entrañas de madre. Una mujer, cuando da luz, cuando tiene un bebé, establece un vínculo muy fuerte con él. Todos lo sabemos porque lo hemos vivido así. Ese lazo, esa unión, ese contacto entre madre e hijo va a durar toda la vida. Va a ser un vínculo fuerte, un vínculo estrecho, un vínculo de amor, de perdón, de ternura, de consideración. Eso es lo que se establece entre una madre y un hijo. Y este término misericordia, en el fondo es eso. Es vínculo fuerte con el otro. Y Jesús hace vínculo fuerte con los pecadores. Es un rasgo distintivo de Jesús. La gente oprimida, la gente equivocada, la gente que tiene un alma sucia, la gente que ha equivocado el rumbo, esa gente Jesús establece un vínculo fuerte, un vínculo intenso, un vínculo muy vivo con ellos, porque Jesús es misericordioso con ellos. Entonces aquí viene una lección para nosotros. Practiquemos la misericordia con los demás, especialmente con la gente más frágil, con la gente más equivocada. Hay que ser misericordiosos con esta fuerza entrañable que tiene la mujer por su propio hijo, ¿verdad? Esa es la invitación que hoy nos hace el Evangelio. Yo recuerdo que recién entré al seminario, uno de los primeros mensajes que capté y que tocaron mi corazón fue esta palabra, misericordia. Un padre dijo en cierto momento, un enfermo no necesita palos, lo que necesita es misericordia. Hay mucha gente en tu entorno que está equivocada, que está sufriendo, que se siente aplastada, que hay desolación en su corazón. Esa gente tú tienes que ir hacia ella, no para apalearla, no para criticarla, no para hacerla menos, no para castigarla con tu indiferencia. Lo que tienes que hacer es esta medicina eficaz, esta medicina potente, que es la medicina de la misericordia. Y repetimos porque no hay que olvidarlo. Misericordia significa entrañas de madre. El misericordioso tiene esta potencia, tiene esta capacidad, tiene esta fuerza, tiene esta virtud de ser muy efectivo acompañando al que sufre. En buena medida, seguir a Jesús es seguir el camino de la misericordia. En algunas ordenaciones sacerdotales, en el rito bellísimo de la ordenación, de pronto hay ritos en los que el sacerdote lo que pide es, recién ha sido ordenado, lo que pide es la misericordia de Dios y la misericordia de mis hermanos. Somos gente frágil, somos gente en camino, somos gente con contradicciones, somos gente en proceso,
somos gente que flaquea y que se equivoca y cae. Y por eso somos gente muy necesitada de la misericordia de Dios y de la misericordia, por supuesto, de nuestros hermanos. Pues Dios nos da esta virtud de ser gente misericordiosa, ¿verdad? Hay una frase que me llama la atención en este evangelio. Dice el evangelio, Mateo se levantó de la mesa de cobrar impuestos. Me refiero a esa frase. Esas dos palabras son bellas. Se levantó físicamente. Estaba sentado y se vio y fue con Jesús a comer. Pero no solamente se levantó físicamente, se levantó en su espíritu, en su corazón, en sus anhelos, en sus apuestas. Es un hombre que cambia, es un hombre que asciende, es un hombre que corta con el pasado de pecado y se abre una vida de plenitud con Jesús. Que Dios nos bendiga. Gracias por su atención.